Bien, hermanos, nosotros sabemos que tenemos una misión, ¿verdad? Nosotros tenemos una misión. La misión que nosotros tenemos como iglesia es la misión que la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener como la iglesia del Señor. No inventamos la misión. Nosotros seguimos una misma misión. Nosotros seguimos un mismo evangelio. Caminamos por una misma senda marcada. No inventamos o reinventamos cosas, sino que hacemos lo que nos dice la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que si ustedes recuerdan cuando Jesús resucitó, está con los discípulos, Él les da una comisión. Y a su vez, Lucas capítulo 24, los últimos versículos, cuando Jesús le da esa comisión, el Señor le dice algo particularmente especial que está registrado ahí en el versículo 48. Él les dice que nosotros tenemos que ser testigos de todas las cosas que Él ha enseñado. Nosotros somos testigos de lo que Cristo ya predicó. Por ejemplo, estamos memorizando el Sermón del Monte. Nosotros somos testigos de lo que Cristo dijo en todo ese sermón. Nosotros tenemos que predicar todo lo que se ha predicado en ese amplio sermón, porque eso es todo lo que necesitamos saber, desde aquellos que el Señor llama para la salvación, que se reconocen pobres de espíritu, hasta aquellos que cuando ya en Cristo sean perseguidos por causa del Evangelio, ellos puedan resistir firmes. Por lo tanto, nosotros tenemos una misión. Y la predicación del Evangelio y la aplicación de su mensaje son esas armas poderosas y efectivas que tenemos. La única manera que la iglesia puede crecer y puede avanzar es con la predicación del Evangelio, es con la palabra de Dios abierta, es con la palabra del Señor impactando las vidas y los corazones de cada persona. Es lo único que va a transformar y cambiar una persona. No es por medio de hacer desfiles en la calle, no es por medio de llevar remeras o camisetas de que Cristo me salvó. El poder del Evangelio que transforma a una persona es lo que nosotros debemos predicar, el mensaje de Cristo. Y eso es lo que hacían los discípulos, eso es lo que hizo Jesús, eso es lo que anteriormente Juan el Bautista predicaba, arrepentimiento y perdón de pecado. Nosotros estamos llamados a decirle a la gente, reconcíliense con Dios. Ese es nuestro mensaje. Pablo decía, yo soy embajador en cadenas. Yo soy un embajador de que ruego a la gente, reconcíliense con Dios. Y eso es solamente por medio de Cristo. Por eso cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros vemos que la luz de la palabra del Señor transforma nuestra vida. En medio de todas las tinieblas que hay, cuando Cristo no nos ha rescatado, el hombre vive en tinieblas. Pero ahora llega la luz del Evangelio y en esa luz vemos la luz de Cristo. Nos resplandece el Evangelio, nos resplandece la obra de Cristo y ahora nos gozamos en Él. Somos traídos a Él y somos llevados a Él y en su luz vemos la luz, como dice el Salmo 36, versículo 9. Y a su vez, esto es un poco también lo que vimos los versos anteriores, ahora estando ya en Cristo nosotros caminamos bajo la luz de su palabra, de su voluntad y de sus caminos. Ahora nosotros somos guiados por el Señor. Ahora nosotros no hacemos lo que queremos, sino que ahora nosotros hacemos la voluntad del Señor. Queremos ser guiados por el Señor. Buscamos agradar al Señor. Ahora cada cosa que hacemos decimos, Señor, ¿estará dentro de tu voluntad? Señor, ¿esto será lo correcto? ¿Esto será el siguiente paso que yo tengo que dar? Y es interesante también porque no sé si se hicieron esta pregunta. Yo ayer se la hice a mis hijos. Les dije, ¿qué quieren o dónde quieren estar ustedes dentro de 10 años? O dentro de 15. Y entonces ahí salieron varias cosas interesantes. No sé si ustedes se han pensado ahora, si hacen un ejercicio mental, 2023. En el 2033, ¿dónde ustedes quieren estar? ¿Qué quieren para su vida? ¿Qué quieren hacer? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuáles son sus metas? Bueno, ahora se les está cruzando de todo por la cabeza, ¿no?
quiero adelgazar. Bueno, está bien, está bien. Y después que adelgaces, ¿qué? Bueno, tal vez te lleve 10 años adelgazar, 15. Pero nosotros tenemos que entender que si somos hijos de Dios, debemos saber que todos los planes deben estar rendidos a Dios. Nosotros no sabemos lo que va a pasar en 10 o 15 años. No sabemos lo que va a pasar dentro de una hora, hermanos. Pero el Señor sí lo sabe. Pero hay algo cierto, que los planes que te hagas en tu corazón de lo que querés hacer de acá a 10 años, va a salir del tesoro de tu corazón. Va a salir de lo que está lleno tu corazón. De ahí te vas a proyectar. De ahí vas a ir planificando lo que querés hacer o lo que querés ser. Y cuando nosotros estamos en el Señor, nosotros sabemos que Él guía nuestros planes, pero es el Señor el que finalmente hace su obra. Vieron que nosotros decimos siempre, si Dios quiere, voy a tu casa mañana. Bueno, hay un dicho muy famoso. El hombre propone y Dios dispone. ¿Lo han escuchado? ¿Saben quién lo dijo ese verso? Un sacerdote, un fraile, Tomás de Kempis se llamaba. Tomás de Kempis tiene un buen libro que se llama Imitadores de Cristo. Y es un libro bastante interesante porque él pone todo frases bíblicas con el pensamiento, lo que él pensaba acerca de lo que Jesús había dicho en la Escritura. Él es el inventor. En los años 1887, por ahí, que escribió Imitadores de Cristo, un libro que se consigue aún hoy, él dijo esa frase: el hombre propone y Dios dispone. Porque es cierto, nosotros podemos tener muchos planes, pero el Señor dice otra cosa. O el hombre que quería hacer mucho dinero, el Señor le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has ganado, ¿de quién será? Por eso nosotros estamos bajo la voluntad del Señor y estamos bajo los designios de Dios, todos los seres humanos, cada uno de nosotros. Es Dios el que es el Señor, es el que nos creó y el que tiene la autoridad y el poder para destruirnos o darnos vida. De la misma manera que nos dio vida, es de la misma forma que Él nos la puede sacar. Y sus planes para sus hijos siempre van a ser los mejores, aunque esto tenga que ser el sufrimiento. Cuando nosotros vemos ahí, y el apóstol Pablo también hacía planes, y es lo que hoy vamos a considerar, él tenía metas, proyectos y acciones. Constantemente él estaba pensando. Pero vemos el pensamiento del apóstol Pablo que él no pensaba cosas para sí, sino que siempre estaba pensando en los otros. Siempre estaba pensando en la iglesia del Señor. Siempre estaba él mirando y pensando en cómo el evangelio de Cristo debía ser conocido en todo el mundo. Por esto, amados, no lo podemos hacer solos también. Necesitamos la colaboración de otros hermanos. Cuando nosotros tenemos planes, a veces los pensamos solos, pero para ejecutarlos necesitamos a alguien que nos ayude. A una persona por lo menos, o a 2, o a 3, o a 5, no sabemos. El apóstol Pablo sabía que en la obra del Señor él tenía planes, pero no los podía hacer solos. Pablo nunca está realizando la tarea sola. Siempre hay hermanos alrededor. Siempre hay hombres fieles, siempre hay hombres calificados que lo estaban ayudando a él. El cristianismo no es en solitario. Recordemos que el cristianismo es una cuestión de comunidad. Es una cuestión donde está toda la iglesia involucrada. Es una cuestión de que si yo voy a predicar el evangelio, necesito de la iglesia, necesito las oraciones de la iglesia, necesito el apoyo de la iglesia, necesito que haya hombres fieles que puedan acompañar esa tarea. Tal vez no me pueden acompañar físicamente, pero sí pueden decir: hermano, voy a orar. Hermano, yo no puedo ir, pero yo puedo comprarte Biblias para ofrendar y darle a los que vos vas a predicar. Siempre necesitamos la ayuda de los hermanos. Y ahora llegamos acá a un momento clave del ministerio del apóstol Pablo, donde ya está inmerso en su tercer viaje misionero. Pero noten que ahora revela lo que tiene pensado hacer
para alcanzar el evangelio a todo el mundo. Eso es lo que Pablo tenía pensado hacer. Y a su vez, de esta manera pienso que estos dos versículos que están hoy delante nuestro, podemos detenernos para considerar que los planes, estrategias y trabajo que Pablo tenía no eran caprichos de él, sino que era una dependencia total de Dios. No era que él caprichosamente quería ir a un lado o hacer algo. Siempre estaba pensando en cómo el evangelio debe ser predicado en algún lugar donde todavía no es anunciado. Y a su vez, mis amados hermanos, nosotros vemos, y esto que Pablo tampoco podía hacer solo, creo fervientemente que cada acción que realizamos, cada plan que tenemos en mente, cada acción y decisión, el Espíritu Santo debe ser una guía para nuestras vidas para poder tener una dirección divina. Y eso tiene que ser algo que tiene que estar siempre en nuestros pensamientos. El Señor nos tiene que guiar para tomar decisiones y ver dónde vamos o qué hacemos, pero siempre pensando dónde Cristo todavía no está siendo glorificado. Y a su vez también sabiendo que al final siempre los planes de Dios se cumplirán y que no vivimos un cristianismo aislado, sino que el Señor pone al lado nuestro hermanos, familia de la fe, que nos va a ayudar para cumplir tal fin. Entonces comencemos en primer lugar y veamos entonces el primer elemento que tenemos acá, la decisión de emprender un nuevo destino. Recuerden ahí que Éfeso ya está establecido como un punto central del cristianismo, ya hay convertidos, ya hay hermanos fieles que están trabajando, hay creyentes consolidados, ya hay un seminario bíblico donde salieron obreros preparados y mucha gente está recibiendo el evangelio de Jesucristo en medio de una cultura pagana, idólatra. Ya muchos también están esperando a ver Pablo qué va a hacer para poder acompañarlo. Y ahí la iglesia de Éfeso ya está establecida. Y desde estos puertos, inclusive el puerto de Éfeso, de ahí ya empiezan a salir algunos misioneros. El evangelio se empieza a diseminar a través de toda la cuenca del Mediterráneo. Y a su vez también todavía Pablo pareciera que no está contento. Pareciera que a Pablo le falta algo más. Y es como que acá lo deja ver cuáles son sus planes. Y no solamente eso, sino que también lo que Pablo está viendo o mostrándonos Lucas acá, el deseo de su corazón, que era visitar a Roma, la capital del imperio. Hay otro dicho popular, y ustedes ya se deben imaginar cuál es. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Y de dónde sale ese dicho? Bueno, en este caso no investigué quién lo dijo, pero es de notar que si uno estudia un poco la cultura romana, Roma, la capital de Roma era un imperio fuerte y ellos se habían realizado, aún antes de que nazca Jesús, carreteras que confluían todas a Roma, de todos lados. Uno podía estar en una punta y rápidamente ir por una carretera hecha, empedrado, y poder caminar tranquilamente o ir en sus vehículos a tracción a sangre y podrían llegar rápidamente a la capital de Roma. Yo soy de la ciudad de La Plata. La Plata es un diseño casi perfecto. Y hay dos diagonales que confluyen al centro. La diagonal 73 y 74, me parece que es, si mal no recuerdo. 74 y 80, ahí está. Otra platense de allá salió. Pero es hincha de Boca, eso es lo malo. Esas diagonales confluyen al centro. Así que cuando inicialmente se hizo la ciudad, antes que se expandiera más, no solamente estaban esas diagonales, sino que había otras calles que cruzaban. Y todos los de alrededor podían tomar esas calles derecho y llegar rápidamente. Bueno, Roma era algo así. Las carreteras confluían. Y el imperio romano llegar a Roma era tocar todo el mundo. Era alcanzar al mundo conocido.
Y Pablo sabía, y su corazón estaba lleno del evangelio del Señor. Y Pablo sabía que si él tocaba Roma, el evangelio iba a llegar a todo el mundo. Y ahí está en el verso 21, cuando dice, pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, debo visitar también a Roma. Roma acá es el punto en el cual nos muestra, es la primera vez que aparece ahí en la boca de Pablo Roma, porque él quería llegar con el mensaje de salvación hasta los confines de la tierra. Ahora, a partir de ahí ya Roma no va a salir más de Hechos. Siempre va a estar volviendo, no solamente en los pensamientos de Pablo, sino también en los pensamientos del Señor, que también era su plan, que Pablo está ahí predicando. Pero Pablo ahora no sabía, era un deseo. Pablo dice que decidió en el Espíritu. ¿Debería escribirse la palabra Espíritu con mayúscula o con minúscula? No sé eso. Cuando yo veo acá la Escritura dice que él decidió ir en el Espíritu y lo tengo en minúscula. Porque posiblemente nosotros podamos ver si se refiere el texto al Espíritu humano o al Espíritu Santo. ¿Quién le dijo eso a Pablo? Si nosotros vemos las Escrituras o vamos viendo otros textos, si interpretamos la expresión como refiriéndonos al Espíritu humano, entonces tendríamos que decir, como dice acá, decidió en espíritu, no en mayúscula, como el Espíritu Santo. Entonces, lo que acá está diciendo Pablo y lo que él expresó, Lucas lo interpreta bien. Dice que lo que Pablo quería hacer es algo que está decidido en su corazón. Es como nosotros tenemos ese modismo, ¿no? Decidí en mi corazón hacer esto. Pero no es el Espíritu Santo guiando. Esto no quiere decir que esté mal, pero es un deseo que uno tiene. Es una decisión que uno quiere tomar. Es como que él hizo planes de llegar a tal o cual lugar. Es como que él tiene ese deseo. Entonces, muchas traducciones interpretan la palabra como una referencia al Espíritu Santo. Y esto significaría que si es así en el más amplio contexto, los planes de viaje de Pablo se hacen con la dirección del Espíritu Santo. Y Pablo siempre se guiaba con la dirección del Espíritu Santo. Más adelante lo vamos a ver en Hechos capítulo 20. Él va a decidir conforme a lo que el Espíritu Santo le diga. Pero cuando llegamos a esta parte, nosotros vemos acá que es un deseo que él tenía de hacer este viaje. Es un deseo que él tenía. Es como si yo dijera, hermanos, tengo un deseo de ir a visitar, como hemos estado orando, ¿no? Al hermano que está en Rincón de los Sauces, en Neuquén, sin iglesia bíblica. Es un deseo, pero estamos orando. Necesitamos que el Señor nos abra puertas. Necesitamos ver cuándo. Pero tengo ese deseo. Y ese es el deseo que Pablo acá tenía. Tenía el deseo de ir a Jerusalén. Tenía el deseo de ir a Jerusalén y después de recorrer esas regiones. Y fíjense que si nosotros seguimos viendo las regiones que él quiere ir, dice, originalmente él había planeado ir a Acaya, que es Corinto, que es la iglesia de Corinto, y luego a Macedonia, pero se cambia el propósito. Ahí, se cambia el propósito. ¿Dónde vemos que se cambia el propósito? Ahí en 2 Corintios capítulo 1, versículo 15. Miren, acompáñenme. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 15. Segunda, gracias hermano, segunda. 1:15. Dice, y con esta confianza me propuse ir primero a vosotros para que dos veces sí recibieras bendición. Fíjense que es la confianza que él tenía para ir a ellos. Pero a su vez, esta confianza también
no había sido solamente de parte de él, sino que él ya veía que el Señor estaba detrás de esos planes. Pero él tenía una absoluta confianza. Incluso ahí cuando él está diciendo esto, él quería pasar por Corinto porque ya se había enterado, estando en Éfeso, que había problemas en Corinto. ¿Cuánto hace que se fundó la iglesia en Corinto? En tiempo. Bueno, yo les digo cuánto es en tiempo. Hace 5 sermones atrás se funda la iglesia de Corinto. Y ahí es donde ahora él va a Éfeso, pero ahora ya hay problemas. Ya hay problemas. Y entonces Pablo sabe que tiene que ir, sabe que tiene que arreglar ciertas cuestiones. No había buenas noticias, pero ya cuando escribía ahí Primera de Corintios se proponía primero ir a Macedonia. Incluso esperaba pasar el invierno en Corintios, si el Señor lo permite, él lo dijo así, y poder quedarse en Éfeso hasta la fiesta de Pentecostés. Pero todo esto son planes, todas cosas que él quería hacer, pero necesitaba ser guiado por el Señor. Pero una de las cosas que dice ahí al final, dice, debo visitar Roma. Y ahora comienza ahí con Roma en el horizonte de los planes de Pablo. ¿Cómo termina el libro de Hechos? Con Pablo en Roma. Pero acá se está gestando todo. Todavía no se sabe qué va a pasar. Todavía no se sabe qué va a pasar con Pablo. Pablo, a medida que iba ingresando a una ciudad, su vida corría peligro. Los judaizantes estaban al salto para tratar de oponerse. Y si el lío que podían hacer era muy grande, tal vez a Pablo lo podían encarcelar. Y todos los planes se veían frustrados. Pero Pablo veía esto siempre como una providencia de Dios en su ministerio y a cada paso que daba. Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros veamos nuestras circunstancias a los ojos del Señor. Y acá siente la necesidad de ir tal como en Romanos capítulo 1, versículo 15. Miren lo que dice Romanos 1:15. Pablo tenía un gran afecto por Roma. Él quería llegar a Roma. Sabía que había hermanos en Roma. Pero dice, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Miren el corazón de Pablo. Él no solamente quería visitar Roma, sino que él estaba ansioso. Él tenía el deseo, él tenía el entusiasmo de poder llegar a ese lugar para predicar el evangelio de Cristo. Él tenía un deseo tan grande de estar con los hermanos en Roma y de seguir predicando el evangelio, porque no solamente eso, sino que ahí en el versículo 15, una de las cosas que él les dice es que es algo como que yo deseo. Por mi parte, yo estoy deseoso de hacer esto. Yo estoy deseoso. Yo lo quiero hacer. Hace tiempo que Pablo anhelaba ir a Roma. Miren el versículo 10 de Romanos 1. Siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Y ahí sí está apelando a la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, nosotros estamos en estas dos áreas siempre. Nosotros nos movemos con el deseo que tenemos, pero a su vez dependemos de la voluntad de Dios. Nosotros nos movemos de acuerdo a ese deseo que yo tengo en mi corazón de hacer tal o cual cosa, no solamente en la iglesia local, sino fuera de la iglesia local, pero siempre dependemos de la voluntad de Dios, y más cuando se trata de movernos. Yo no dependo de la voluntad de Dios para amar a un hermano, eso es un mandamiento, tenemos que amar a nuestros hermanos. Esto es algo que nos dice que tenemos que hacerlo, aunque nosotros no sintamos hacerlo. Pero el Señor nos dice que tenemos que amarnos, que tenemos que estimularnos a las buenas obras, que tenemos que estar apoyando, que tenemos que orar unos por otros. Sin embargo, acá, para la obra del Señor, para la misión del Señor de predicar el evangelio, se necesitaba ser guiado por el Señor, como siempre. Como siempre, nosotros necesitamos ser guiados, la iglesia necesita ser guiada. Hay varios paralelos también, pero me gustaría resaltar algunos
ahí, porque esa necesidad de ir a Roma que Pablo tiene y se había visto frecuentemente estorbada, como también podemos leer el versículo 13 de Romanos 1, ya que estamos ahí en Romanos 1. Miren, dice, y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarnos y hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Los planes del Señor y los planes de Pablo a veces no coincidían. Pero ¿quién tiene la posta, podríamos decir? Siempre el Señor. Los planes del Señor son perfectos. Yo puedo planear algo, pero tal vez el Señor dice, no, no es el momento. Esperá. Como lo vamos a ver cuando vayamos avanzando en Hechos. Como también lo vimos cuando Pablo quiso ir a otra región y dijo el Espíritu, ahí sí el Espíritu Santo, yo me he sido impedido, me vi impedido por esto, no pude ir a visitarnos. Sin embargo, después fue. Y ahí se establece una iglesia. Pero miren, ahí con Hechos 19, 21, si nosotros miramos Romanos, estos textos, versículo 10, 15, pero a su vez miren Romanos 15, 23 y 29. Romanos capítulo 15. Pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, o sea, Pablo arrasó con el Evangelio. Y dice, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, otra vez, Pablo diciendo el deseo, ¿cómo amaba esta iglesia de Roma Pablo, no? Porque repetir varias veces que tiene un deseo de verlo, tengo deseo de ir a ustedes, es un gran afecto que él tenía. Cuando vaya a España, dice el versículo 24, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Otra vez, no solo la iglesia era amada por Pablo, deseaba verla, sino que también disfrutaba de estar en compañía. Versículo 25, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo. Y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Versículo 28. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a veros. Y sé que cuando vaya a vosotros, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. O sea, es como que Pablo le está diciendo, prepárense, hermanos, porque voy a ustedes y voy recargado. Voy con todas las fuerzas. Y aprovechenme. Nos vamos a sentar, vamos a hablar del Evangelio. Voy a estar para ustedes completamente. Ese es el deseo de Pablo. Es el deseo que sale de un corazón de un hombre que ha muerto a sí mismo y vive para la iglesia del Señor. Es el deseo de un siervo del Señor que quiere darse todo para la iglesia del Señor. Y no ser un mercenario de la fe que exprima las ovejas para sacarle todo para él. Pablo se daba todo. Aun si llevaba dinero, acá está, este es el dinero que se recolectó para ustedes. Yo solamente lo traigo. Y le sembraba la palabra del Señor. Le sembraba la palabra del Señor. Y miren, mis hermanos, él quería llegar a Roma, la capital del Imperio Romano. Como era necesaria la meta de esa ambición de Pablo de ganarla para Jesucristo. Si había una ambición en el corazón del apóstol Pablo, era que cada lugar conozca el Evangelio de Cristo. Y esa es la ambición que tiene que tener la iglesia. La iglesia no tiene la ambición de ver lugares llenos. La iglesia tiene que tener la ambición que cada persona esté glorificando a Cristo. Yo quiero una iglesia llena, pero de gente que glorifique el nombre de Dios.
que glorifique el nombre de Dios entre nosotros, que glorifique el nombre de Dios en sus casas, que glorifique el nombre de Dios en sus trabajos y en toda esta sociedad podrida que necesita la sal para este mundo. Y necesita la luz, como dice el Sermón del Monte. Ahora, Pablo todavía no sabe si va a ir a Roma, todavía no sabe, pero él va a poder ir a Roma. ¿Se acuerdan cuando Pablo, miren ahí en Hechos capítulo 23, vamos a espoliar un poco la serie. Hechos 23, miren el versículo 11. Pablo había estado durante el concilio, estaba con los religiosos, él no podía salir, no podía hacer nada, Roma cada vez parecía más lejos, pero ahora el Señor le confirma, dice, a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Ya está, el boleto directo a Roma ya está pago. El asiento está asegurado. El mismo Señor lo selló con su sangre. Dijo, Pablo, vos vas a estar en Roma, no va a haber nada que te pare. No va a haber gobierno, no va a haber Estado, no va a haber nada que pueda frenarte el que vos estés en Roma. Y Pablo estuvo en Roma. ¿Se acuerdan cómo estuvo? Preso, pero en Roma. Preso y con privilegios, cosa que no sucedía en ese entonces. Pero el Señor hace todas las cosas. Y ahora Pablo recién ahora está pensando, pero miren mis hermanos, la misión no se puede llevar a cabo solos. Y el segundo elemento es que se necesita ayuda para la misión. Miren el versículo 22. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Somos una iglesia y un cuerpo con un propósito y con una misión. Eso ya lo hemos estado charlando. Pero el punto es tener en claro bíblicamente cuál es la misión de la iglesia y qué es lo que nosotros perseguimos como una iglesia bíblica que es bíblicamente también histórica para ser fiel a la iglesia del Señor de todos los tiempos. Y eso es lo que tenemos que tener en claro, porque debemos mirar las Escrituras y seguimos el plan de Dios y el propósito eterno de Dios en Cristo. Pablo sabía que este trabajo no se podía hacer solo. El éxito de la iglesia iba a llegar si también había colaboradores, si también lo podían ayudar en esa misión. Pablo pedía ayuda y eso es lo que nosotros tenemos que aprender también. Necesitamos ayuda, necesitamos consejos. Nuestra iglesia necesita también del apoyo de otros hombres fieles que vayan guiando a los líderes de esta iglesia. Un pastor tiene que tener un consejero. Un pastor tiene que tener otras voces en las cuales pueda pedir consejo bíblico para no hacer un desastre en la iglesia del Señor. Y esto es lo que Pablo también tenía en mente. Él tenía colaboradores, pero ya había algunos colaboradores tan dispuestos que él les podía agarrar y le podía decir, andá a tal lado para predicar el evangelio. Y ellos iban. Por eso utiliza ahí la palabra, fíjense el versículo 22. Dice, y habiendo enviado a Macedonia, o sea, los mandó tranquilamente. Bueno, él les dijo, che, ustedes tendrán el deseo de ir a Macedonia. Fíjense si no tienen que hacer nada este fin de semana. Fíjense si no hay ningún plan. No, directamente les dijo, ustedes tienen que ir a Macedonia. Ustedes tienen que ir a ese lado. Y un obrero del Señor está dispuesto a llevar el evangelio de Cristo y a cancelar todo por el Señor. A estar viendo dónde Cristo todavía no está siendo glorificado. Un hombre del Señor está pensando en cómo en algún lugar todavía no está siendo el nombre de Cristo exaltado. Nosotros pensamos esto, mis hermanos, cuando Pablo empieza a predicar a los gentiles.
y la ayuda que ellos tuvieron y la ayuda que él obtuvo. Miren ahí en Hechos capítulo 24, versículo 17. Y después de varios años he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Y fíjense que lo que Pablo acá está haciendo es llevando de un lado a otro, inclusive regresando a su lugar, para traer algo que no era para él, sino que era para otros. Pablo siempre está pensando en otros, no está pensando en sí mismo. Pablo entendía que ya ahora no vivía más él, sino que vivía Cristo en él. Y ahora se estaba dando todo por el Señor. Cuando después leemos las cartas, la primera y la segunda carta a los Corintios, vemos cómo le ayudaron a comenzar los preparativos para un viaje a Jerusalén y después también del cual calculaban hacer otro a Roma. Y es posible que, dadas las condiciones internas de la iglesia y las noticias que él recibe, es ahí donde Timoteo, de Timoteo no tenemos de él qué pasó. Lo último que sabemos es Hechos 18:5, lo que le pasó a Timoteo. Después no lo vemos más. Pero ahora Pablo lo vuelve a sacar a la luz porque lo quiere enviar a otro lado. Y Erasto, que era un creyente de Corinto, es posible que hayan llevado una carta. La carta que Pablo tiene que exhortar a los hermanos de Corinto. Posiblemente la carta que llevó Timoteo y Erasto a Corinto es el pedazo de carta que aparece ahí en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 y capítulo 7 al 1. Ese pedacito de carta era lo que Pablo expone ahí en Corinto, lo que él quiso decir. Y seguramente fue llevada por ellos. Además, estos hermanos, Timoteo y Erasto, deben preparar también el ambiente para levantar la ofrenda que Pablo se propone recoger para unos hermanos pobres que estaban en Judea. Pero fíjense, mis hermanos, que la iglesia del Señor, la misión del Señor y la obra del Señor no se puede hacer solos. Necesitamos la ayuda de la iglesia. Necesitamos la ayuda de los hermanos. Tal vez el Señor haga que esta iglesia sea una iglesia que abunde en gratitud y en recursos. ¿Y quién dice que no podamos sostener a otros misioneros o a otras iglesias donde tienen menos recursos? La iglesia no es un socialismo, eso está claro. No es donde se baja el tabulador para que estemos todos igual, no. Nosotros vemos en las iglesias de Hechos que había algunas que tenían más dinero y otras que tenían menos. Y vemos iglesias que eran muy pobres, pero aún daban todo para mandar ofrendas a iglesias que tenían necesidad, movidos por el Señor. Por eso, que haya desigualdad es necesario en la iglesia. A algunos el Señor les puede dar más para ayudar de corazón a otro que tiene menos. O a algunos el Señor permite en la iglesia que les dé mejores trabajos, porque todavía acá la iglesia del Señor todavía tiene que seguir creciendo, enviando hombres, un montón de cosas. Amados, esto no nos enseña que en la obra del Señor, en el avance de la iglesia, no solamente no podemos hacer las cosas solos. Pablo consideraba que su ministerio a los gentiles le había sido divinamente conferido y él se puso adelante, como que tomó la posta para decir: yo voy a ir a distintos lados a predicar. Yo voy a tomar la posta para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. El mensaje y el mandamiento del Señor de hacer discípulos a todas las naciones está para toda la iglesia. Pero tal vez no a todos los llame a predicar. Tal vez no a todos los llame para ir a la obra. Pero sí te dé recursos para apoyar a aquel que quiere ir. Los niños hoy están acá y están escuchando atentamente la palabra. Oramos por los niños. El viernes le decía a los papás en la reunión de matrimonios:
Nosotros no sabemos si nuestros hijos van a ser misioneros en otros lados. Y tal vez nosotros no podamos ir a la misión. Quisimos ir, pero no pudimos. Sin embargo, ellos se están preparando. El Señor les está abriendo el corazón. Empiezan a amar a Jesús. Y dicen, yo quiero ir a predicar el Evangelio a un lugar de Argentina donde no hay un testimonio bíblico. O aún más, decir, voy a ir más allá. Voy a ir a un lugar donde no se puede ingresar con el Evangelio. Pero hijo, sabés que podés morir. Imagínense que tu hijo te dice, sí papá, yo estoy dispuesto a morir por Cristo, porque Él murió por mí. Y nosotros le podremos decir, hijos, te vamos a dar todos los recursos, te vamos a dar todo lo que tenemos para que el nombre de Cristo sea exaltado en ese lugar. Y si tenés que morir por Cristo, que así sea. Te adelantarás a ver a nuestro Señor. O si sos una mujer que se va a casar con un hombre que tiene ese llamado, a las niñitas que hay acá. Si aman a Cristo, van a ser la mejor ofrenda. Y nosotros tenemos que saber que no pueden ir solos. Necesita una iglesia que apoye. Necesita una iglesia que envíe. Y quiera el Señor que nosotros podamos ser así. De la misma manera que los colaboradores de Pablo. Timoteo era un joven colaborador. Y uno diría, tenés tanta vida por delante, Timoteo. Pero su madre y su abuela lo habían criado para que él lleve el Evangelio a donde sea. Y ahora Pablo lo estaba enviando a lugares donde él podía ser arrestado. Pero a Timoteo no le importaba. Por eso el apóstol Pablo escribe con tanto cariño esas dos epístolas de primera y segunda de Timoteo. Mis hermanos, cuando Cristo nos salvó, nosotros morimos. Cuando Cristo nos salvó, ya no vivimos más nosotros. Ya no se trata de nosotros. Ya ahora se trata de aquel que necesita conocer a Cristo. Cuando Cristo nos salvó, morimos a todo, a nuestra comunidad, a comodidad, a nuestros deseos, a lo que yo quiero ser de acá a 10 años, pero que me involucra a mí, morimos. Yo lo que quiero hacer de acá a 10 años es que otros sigan conociendo a Cristo, aunque caiga muerto en este lugar. Porque es el deseo que Pablo tenía. Pero es el deseo sobre todas las cosas que tuvo mi Señor y mi Salvador. Dejó el trono para humillarse y venir a la tierra, a salvar a miserables como nosotros. Dejó la comodidad de al lado del Padre para venir y entregarnos toda su vida para que sea derramada su sangre, porque era la única manera que nos reconciliemos con Dios. Aceptó ser despreciado por la persona que por la eternidad tuvieron una unión. Él aceptó ser abandonado por salvar a pecadores. ¿Cómo no nos vamos a dar todo? ¿Cómo yo no me voy a dar todo por Él? Cada segundo de mi vida es digno del Señor. Cada segundo o cada hora de mi tiempo es digno del Señor. Cada peso que tengas es digno de tu Señor. Cada tiempo, cada momento, cada cosa que tengas que sacrificar por la causa de Cristo, recordemos, Él es digno. Él es digno. ¿Haremos esta obra? ¿La haremos, mis hermanos? ¿Querés unirte a la misión de pensar dónde el nombre de Cristo no está siendo exaltado? Pero te tengo que decir algo.
Si te unís, vas a morir. Vas a morir. Oremos. Señor, eres tan digno y el más precioso de los hijos de los hombres. ¿Cuánto te amamos, Señor? Mira nuestras vidas. Señor, que podamos pensar cuánto tiempo nos queda y cómo pasan nuestros días, Señor. Salomón escribió y dijo que nuestros días son como neblina. Pasa todo tan fugaz. Y mientras va pasando, vemos, Señor, que todavía tu nombre no está siendo exaltado en tantos lugares, aún en nuestro país. Señor, han hecho de tu nombre un espectáculo. En algunos lados han hecho de tu nombre un comercio y han hecho un escarnio de la cruz. Señor, si nosotros te conocemos y hemos conocido la verdad, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ir a distintos lados y que tu nombre sea verdaderamente proclamado, Señor. Ayúdanos a disponer nuestro tiempo con aquellos hombres que predican tu palabra y quieren conocer más tu palabra. Gracias, Señor. Guíanos en esta misión, porque si no, solos no podemos seguir. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.